Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí invitándolos en este nuevo podcast que estamos creando y organizando que se llama Hablando de Derecho, Derecho. Y precisamente ahorita estamos grabando el episodio 1, pues generalmente con temas, ya saben, desde que empezamos mis redes y yo abrí las redes, pues para hablar temas de derecho en general y sobre todo que sean pues útiles para todos, no nada más abogados, sino sociedad en general. Y precisamente en este contexto, pues me parece importante primero hablar de la materia ambiental, una materia que pues es poco difundida y la verdad es que es de gran utilidad y es muy importante conocerla desde muchos aspectos. Y en ese sentido, pues tenemos como invitado primero pues a un gran amigo, un gran abogado que se llama Jorge Alberto, y él es especialista en Derecho Ambiental. Y bueno, a ver, Jorge, ¿cómo estás? Buenas Hola amiga, tardes. gracias por la invitación. No, Pues aquí, con todo el gusto de platicar esto que es de medio ambiente, porque fíjate que son temas muy poco hablados, sí, eh, precisamente. porque encuentras muchos abogados en materia civil, materia penal, mercantil, pero materia ambiental, pues realmente es un poco complicado abogados ambientalistas. Y yo me dedico a esto ya desde hace pues, 16 años prácticamente, desde que nos conocemos en la facultad, Sí, fíjate sí, nomás. precisamente sé que estás en esta materia. Y pues bueno, han habido muchos cambios. 16 años a lo mejor se escuchan pocos, pero en esos 16 años han ocurrido muchas cosas, han ocurrido reformas, han surgido nuevas autoridades y he formado parte afortunadamente de esa Esa evolución. parte. Y pues bueno, ¿qué es esto del medio ambiente? ¿Cómo se litiga? ¿Qué pasa? Porque incluso la gente piensa que no existen los tribunales que conocen de estas materias o que no hay autoridades de estas materias. Sí, precisamente. O sea, Sí. existen procedimientos, existen denuncias que conllevan la participación ciudadana, pero que también conllevan la determinación de la autoridad para iniciar procedimientos administrativos, pues en contra de aquellos presuntos infractores que pudieran contravenir la norma ambiental. Ok. ¿Cómo opera esto? Bueno, Precisamente era pues parte de lo que quería como comentar en este primer episodio, que es estos procedimientos que se dan en esta materia en particular. Si nos puedes platicar un poquito qué son y pues cuál es el trámite así en general de un procedimiento administrativo, ¿no? Que nos acabas de comentar cuando hay infracciones a la norma, ¿no? E incluso pues, imposición de sanciones, ¿no? En claro, caso desde de, luego. sí. Pues mira, primero, tenemos el artículo cuarto constitucional que dispone que nuestro derecho a un medio ambiente sano. Y en la misma Constitución menciona que el Estado garantizará el cumplimiento de este derecho. Por lo menos a nivel federal, contamos con dos autoridades, uno que se llama Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otro se llama Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Estos tienen una naturaleza jurídica. ¿Qué es esto? Que son órganos administrativos desconcentrados de la Semarnat, porque Semarnat no tiene facultades de sanción. Y una preguntota, ¿qué es la Semarnat? Para que podamos ponerlo en contexto Desde todos. luego, la Semarnat, pues es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Uh-huh. pues es encabezada por una secretaria hoy en día. Uh-huh. Están al mando de los recursos naturales, de la política ambiental, de la expedición de licencias únicas ambientales, de concesiones, por ejemplo, de zona federal marítimo terrestre, Ok. de licencias de caza, por decir algún ejemplo. Es política ambiental meramente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Ok, Naturales, ¿no? entonces, para ponerlo en contexto, la Semarnat es la autoridad que se encarga del medio ambiente, o sea, que ve prácticamente todos los temas del medio ambiente. Por supuesto que tiene otras autoridades que lo auxilian, como me acabas de comentar, la Profepa y bueno, otro tipo Así es. de autoridades. Ok, ajá. ¿Qué Sí, hacen, qué hacen estas autoridades como auxiliares, digámoslo así, de la sí, ok, Semarnat? sí. Pues ellas ya se encargan de la inspección y la vigilancia. Ok, ¿De qué? De aquellos sujetos que tienen el cumplir o deben cumplir con obligaciones ambientales. ok. Y lo hacen, pues, desde luego, desde el punto de vista federal, porque también fíjate que la materia ambiental es concurrente. ¿Qué quiere decir que es concurrente? Que la materia ambiental se divide en tres. Ok, Algo le toca a la federación, otra sí, cosa le toca a los estados y otra a los municipios y desde luego a la Ciudad de México ok. y a las alcaldías, Sí, ¿vale? es una materia que se ve en todos estos ámbitos, pues. Así es concurrente. Importante que tomar en cuenta eso. Ok. Así es. Y, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la Profepa, se encarga de aspectos de recursos naturales, de industria de competencia federal, excepto una que es la de hidrocarburos, porque esta le corresponde a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
cada una en el respectivo ámbito de sus facultades, de lo que les toca a ellos. Sí, claro. Inician procedimientos administrativos. ¿Cómo los pueden iniciar? Hay dos maneras. Ok, antes de esto, para poner en contexto con las personas, ¿qué es un procedimiento administrativo? O sea, ¿cómo podemos explicarlo de una manera clara? Una manera clara. Bueno, un procedimiento es un trámite a seguir que te lleva a la autoridad. En este caso ambiental, sí, es para que determine si a ti que te inspeccionan estás cumpliendo o no con la normativa ambiental. Si tienes un aserradero, bueno, pues que acredites la legal procedencia de la madera. Si tienes una unidad de manejo ambiental donde se conservan vida silvestre, un ejemplo bien claro, un zoológico, sí, bueno, pues necesitas acreditar la legal procedencia de esos ejemplares. De acuerdo. Si tienes una industria, bueno, pues que tus equipos cumplan con normas oficiales mexicanas. Sí. E incluso si tienes un laboratorio de pruebas, un laboratorio de calibración, que se dedican también a verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en colaboración con las autoridades, pues bueno, todo esto se encarga las autoridades ambientales, en este caso Profepa y ASEA, de verificar que se cumpla tanto a los que están sujetos a obligaciones como los mismos que verifican el cumplimiento de obligaciones en auxilio de las autoridades. O sea, son dos tipos de procedimientos, pero a grandes rasgos es un trámite a seguir para ver si cumples o no cumples con la ley. Con algo. Perfecto. Así es. Ok, y precisamente en este contexto, ¿cómo se desarrolla en materia ambiental a grandes rasgos este procedimiento? ¿Y por qué es importante tomarlo en cuenta? O sea, ¿por qué es importante que sepamos que existen este tipo de procedimientos? Es importante, sobre todo porque la gente, la ciudadanía en general lo desconoce, piensa que no existen leyes y bueno, primero leyes tenemos muchísimas. Segundo, las leyes crean las instituciones. Estas instituciones son las que velan precisamente por el cumplimiento de la norma ambiental. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo lo inician? Pues hay dos maneras. Uno es que una persona denuncie algún hecho, acto o omisión en materia ambiental. Y el otro es por determinación propia de la autoridad. ¿Qué es esto? Pues simplemente que la autoridad seleccione, porque la autoridad selecciona de alguna manera discrecionalmente a quién sí y a quién no. Hace una calendarización a esta industria tal día, a este predio tal día, y simplemente pues se emite primeramente que una orden de inspección, una orden dirigida al establecimiento, al predio, a la industria, que está sujeta al cumplimiento de obligaciones ambientales. Okay. Sí. Precisamente en este contexto que comenta Jorge, pues debemos de tener siempre presente que cuando se trata de autoridades, y no me va a dejar mi gran amigo, que cuando se trata de autoridades, cualquier acto que se emita y que vaya dirigido a nosotros como particulares, tiene que estar fundado y motivado. O sea, la autoridad no puede hacer nada sin precisamente emitir una orden o algo escrito en el que fundamente con base en qué ley, ¿no? Y motive, es decir, que explique por qué va a hacer algo. ¿No? Esto es bien importante, no solo en el procedimiento administrativo, sino en cualquier procedimiento. Y nada más, para que partamos de esta idea, que es sumamente importante tomarlo en cuenta. Perdón, compañero. Sí, no, desde luego, excelente. Bueno, que lo mencionas porque sí es fundamental la fundamentación y la motivación, ¿no? Porque también, aparte de eso, la orden debe decirte cuál es su objeto, o sea, qué voy a inspeccionar. Efectivamente. Eso es muy importante, porque si no lo menciona y el inspector comienza a ejecutar la orden sin que lo diga el mismo mandamiento, pues ya hay inseguridad jurídica. Efectivamente. ¿Vale? Entonces sí es muy importante. Sí. Ahora bien, pues la orden pues, se ejecuta a través de un acta. Lo hacen, ¿quién hace el acta? Los inspectores que forman parte ya sea de la SEA o de la Profepa, ¿vale? Ellos hacen que empiezan a anotar pues todos los hechos que ellos logran percibir. Y que te piden principalmente, bueno, que te identifiques, que señales testigos, y que les permitas el acceso tanto a documentación como al espacio que van a inspeccionar. De acuerdo. Y ellos ahí van determinando si vas cumpliendo o no. Es como una preevaluación porque no están juzgando, simplemente están determinando si existen presuntas contravenciones a la normatividad ambiental. Exactamente, es como un checklist, o sea, tienen su acta y dicen, ok, cumplió con esto, dependiendo del objeto de la empresa, por supuesto, del lugar que revisan. Tienen esto, ok, sí lo cumplen. Tienen aquello, ok, también. O sea, es más bien como una revisión en la que ellos van a palomear o no, si cumplen o no con la ley respectiva, dependiendo del predio. Claro, desde luego. Es eso, pero ¿qué pasa si existen presuntas infracciones? O sea, ¿qué sucede? Pues el inspector tiene la facultad de imponer medidas de seguridad.
¿Y qué es esto? La medida de seguridad. La medida de seguridad es para salvaguardar los derechos de la ciudadanía, en este caso, en materia ambiental. Por ejemplo, si están inspeccionando una cerradera y no te detectan la legal procedencia de la madera que está ahí, Sí. pues ¿qué se va a hacer? Se va a clausurar el establecimiento y se van a asegurar de manera precautorial los bienes que están ahí, y no solo la madera, sino lo que utilizan para transformar la madera, incluso los vehículos que están ahí Sí, por quedan supuesto. asegurados, ¿vale? ¿Por qué? Porque así evitas un riesgo de desequilibrio ecológico, daños al ambiente. Y bueno, considerando, amiga, que el derecho humano al medio ambiente pues es interdependiente, pues también se relaciona con la salud. Claro, por supuesto, eso es muy importante. El derecho al medio ambiente siempre va a estar relacionado con el derecho a la salud. Por supuesto. Sí. Y entonces, en razón de ello, de tanto para proteger al medio ambiente, pero proteger a las personas, tiene que quedar clausurado de manera temporal la industria, el establecimiento, o sea, lo que se haya realizado con este procedimiento. Así es, de acuerdo. Y luego, pues bueno, el acta se lleva a la autoridad ambiental, el jurídico determina si existen o no presuntas violaciones a la norma, y si es así, pues te va a emplazar. Así como en materia civil, que sucede que va un actuario y ahí te toca tu casa y te emplaza. Sí, de acuerdo. Lo mismo ocurre en materia administrativa. Van, tocan, ¿sabe qué, señor o representante legal? Pues derivado de las presuntas infracciones que están en el acta, esto usted cuenta con 15 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga y para ofrecer pruebas. Tienes esos 15 días y entonces, ¿qué haces ahí? Contestas el emplazamiento. Tú como gobernado tienes que decir o comprobar que lo que dice el acta pues es erróneo, ¿no? Y es precisamente aquí, después de que se verifican las infracciones o presuntas, y decimos presuntas porque todavía no está determinado que haya, simplemente fue lo que realizaron, lo que encontraron, y viene todo un procedimiento, parte de esto, en donde se puede defender la empresa, ¿no? La empresa puede presentar pruebas, puede alegar, ¿no?, que esto es incorrecto y por lo que puedan presentar. Los procedimientos precisamente tienen dentro de esta parte, ellos pueden defenderse ante la autoridad que los revisó, de que esto está bien o no está bien, y presentar pruebas en contra o alegar también en contra, que es precisamente lo que comenta Jorge, o sea, que el actuario en plaza, le notifican para que se pueda defender. Precisamente. Así es. Efectivamente, y bueno, fortaleciendo lo que están mencionando, pues sí, es el derecho de audiencia que se le tiene que dar al ciudadano, precisamente. Porque pues, no te pueden sancionar así nomás, porque sí, tienes que defenderte. Digo, aunque a todas luces una persona, bueno, pues, se demuestre que sí está violentando la norma, de todas maneras tiene ese derecho a defenderse. Por supuesto, es un derecho de todos. Claro, el derecho entonces de audiencia. Tiene que defenderse. Si no hace uso del derecho, pues bueno, ya será responsabilidad de él. Por supuesto. Pero al final le otorgaron el derecho. Y una vez que sucede eso, ya se va a una etapa de alegatos. La autoridad emitió un acuerdo que se llama acuerdo de alegatos. En ese acuerdo, pues le da al inspeccionado, que en este momento ya es el presunto infractor, la oportunidad de hacer unos pequeños razonamientos de su defensa. Mencionar por qué sí tiene razón, pero de una manera más sintetizada. No es tanto como en el emplazamiento que te vas a expresar muchísimo. En los alegatos, pues tú lo sabes bien. Sí. Pues es algo más compacto, no es un razonamiento lógico, jurídico, pero más reducido. Sí, son como pues, las conclusiones, por ejemplo, de, a ver, yo ya me defendí de esta manera, y entonces con los alegatos concluyo, ¿no?, que yo no llevé a cabo esto, yo no soy infractor por esto, yo sí cumplí con la norma. Sobre todo es eso, ¿no? Como una conclusión, los alegatos de, Así es. Y ya posteriormente, la autoridad va a emitir una resolución. Tiene por ley 20 días hábiles para emitirlo, pero muchas veces la verdad es que no lo es suficiente. Sí, no es suficiente, tanto por la carga de trabajo, por lo poco personal que hay, o sea, muchas cuestiones como esas. Sí. Y la resolución puede ser sancionatoria, puede ser que te clausuren, de acuerdo, temporarlo definitivamente. La sanción por excelencia pues es la multa. Sí. Y el otro que el aseguramiento se convierte en decomiso, que el Estado se quede con los bienes que te aseguraron a lo largo del procedimiento administrativo. Otro incluso a lo mejor tenías una autorización de impacto ambiental y le dicen a la Semarnat, ¿sabes qué? Está revocada. Le van a avisar a la Semarnat que Profepa revocó, entonces son revocación de actos administrativos. Y hay uno que no lo he visto, pero está en la ley, que es el arresto administrativo por 36 horas. Pero yo en tu experiencia no lo has vivido. No lo he vivido. Y justo en este contexto que explica Jorge, revocar significa cambiar una decisión, ¿no? Si habían decidido que,
no sé, que estos muebles iban a quedar aquí, o sea, o ya no se iban a hacer, ahora revocan y dicen, cambia la situación jurídica. O sea, cambia la decisión que en un momento dado se tomó. Eso es lo que implica revocar y que es una palabra muy común en este tipo de procedimientos y en realidad en todos, esta parte. Ok, Así es. sí. Uh-huh. Y bueno, pues hay diversas maneras de impugnarlo. Está el juicio contencioso administrativo. A nivel local, ¿no? Entiendo que, o a nivel federal también. Bueno, ya a los dos, o sea, Okay. los dos hay procedimientos contenciosos administrativos, dependiendo si es autoridad estatal o federal. Perfecto. Como es concurrente, precisamente partimos de que la materia ambiental, pues dependiendo las facultades de la autoridad que revise o inspeccione, pues es el medio de impugnación, ¿no? O el medio de defensa por el que uno va a optar. Es precisamente, correcto. ok. Y precisamente, Jorge, por ejemplo, en tu experiencia, porque te dedicas a esto, ¿cuáles son los mayores obstáculos que has visto en la práctica, ¿no? Con el uso de este tipo de defensa, ¿no? Ya desde el lado del particular al momento en que se defiende contra estos procedimientos. Pues ya desde el lado del particular, los obstáculos que veo es la misma autoridad. La misma autoridad okay. Porque pues muchas veces se inspecciona a los que sí cumplen y a los que no los tocan, ¿no? O sea, ese es el problema que yo veo. Que por más que se esfuerzan muchos ciudadanos, les encuentran algo y mínimo y les quieren imponer sanciones impresionantes cuando la autoridad identifica dónde están los verdaderos transgresores de la norma ambiental. De acuerdo, es mucho tema, ¿no? Es mucho problema. Y precisamente parte de eso tenía yo conocimiento de que en el Estado de México había mucho aserradero, o sea, había mucho, y hubo hace unos años que muchísimas revisiones en esa parte, ¿no? No sé si conozcas de los casos o nos puedas platicar un poco al respecto. Sí, desde luego. He llevado, pues, bueno, sigo llevando incluso varios asuntos en el Estado de México, en zonas de bosques, por ejemplo, en Temascaltepec y Valle de Bravo, de pues personas que pues les inspeccionan y con lupa, o sea, le buscan con tal de encontrar lo mínimo, y son zonas muy, muy riesgosas donde hay personas que de manera ilícita pues hacen de todo y no los tocan, ¿no? De acuerdo. ¿Y por qué crees tú que la autoridad tenga este ánimo en un momento dado de revisar a quienes pueden cumplir y no revisar a quienes no la cumplen? Porque tienen que dar estadísticas, tienen que demostrar que están trabajando. Entonces es un tema de burocracia, o sea, volvemos al tema de la burocracia que sigue siendo, pues en los trámites, un tema como que es uno de los grandes obstáculos a vencer, ¿no? En general. Sí, la verdad es que gracias a los órganos jurisdiccionales, ya sea el Tribunal de Justicia Administrativa o el Poder Judicial de la Federación, es que todo eso o te amparan o se revocan las determinaciones por parte de la autoridad, ¿no? O sea, pero es lamentable que tengas que llegar hasta esas instancias. Por supuesto, para poder en un momento seguir avanzando con una empresa, ¿no? Así es. Y precisamente la importancia, ¿no? De los tribunales, ¿no? De los juzgados, ¿no? Desde luego. Y el juicio de amparo, que definitivamente es una materia en donde la materia ambiental, incluso desde el interés legítimo que puedas tener frente a un tema ambiental, puedas hacerlo y te pueda proteger también, ¿no? Y seguir avanzando, como destrabar un poco este tipo de procedimientos que, insistimos, suele ser burocrático. Así es, porque incluso pues no necesariamente agotas todo el procedimiento, hay veces que son tantas violaciones que te vas al juicio de amparo indirecto. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí el juez sí examina bien el acto que estás reprochando que es inconstitucional y si son objetivos, y sabes qué autoridad ambiental, ya sea Profepa, sea Conagua, estas no son tus facultades, lo estás excediendo, esto no está debidamente motivado, eres incompetente, o sea, pero es hasta que llegas ya a una instancia judicial, o sea, judicial nos referimos cuando ya llegas precisamente a los tribunales y juzgados, ¿no? En toda esta situación. Así es. Ok. Así es. ¿Y alguna conclusión que nos pueda, alguna idea relevante que le puedas compartir al público, nos puedas compartir en relación con el tema? Pues simplemente sepan que hay mecanismos que protegen el medio ambiente, que si hay autoridades que se encargan de ello, que tienen las facultades para hacerlo, pueden iniciar procedimientos administrativos, verdaderamente sancionar a los transgresores de la norma, pero si comenzamos a difundir que existen, quiénes son las autoridades, cómo se hace eso, pues la gente va a estar más consciente y una gente informada pues va a exigirle más a sus gobernadores, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esa es la cuestión, difundir estos temas para que la gente se dé cuenta de los derechos que tiene, porque todos tienen derechos ambientales en el país. Excelente conclusión, no podrá compartirla mejor. Muchas gracias, amigo, te agradezco, muchas gracias, Jorge, gran amigo de la facultad, y bueno, les agradezco mucho que nos acompañen. Si tienen algunas dudas, comentarios, escríbanos, nosotros estamos pendientes. Para esto es este podcast, es para todos ustedes, y me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.